¿qué es la consciencia? La consciencia es la virtud de darse cuenta de la realidad. Es la capacidad que tenemos los seres, y no solamente los seres humanos, sino todos los seres, de darnos cuenta de la realidad, de qué es lo que verdaderamente ocurre, qué es lo que verdaderamente existe, bajo qué fuerzas estamos sometidos. El darse cuenta de la realidad es la consciencia. Y estamos como estamos precisamente porque hay poca consciencia en la humanidad actual. Y para explicar qué es la consciencia, que hemos dicho que es la virtud de darse cuenta, de conocer la realidad, hay que decir que esa consciencia tiene, porque el propio Jesucristo, que es el guía espiritual, es mi guía espiritual, el guía espiritual de mucha gente en Occidente, pues nos lo dice: buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Pero tenéis que buscar consciencia, tenéis que buscar verdad, tenéis que buscar bondad. Si la gente no busca eso, sino que lo que busca es lo que hemos dicho: dinero, fama, consumo, exceso de placer, etcétera, etcétera. Es decir, eso siempre te lleva al vacío y a más oscuridad. Estamos de acuerdo que le vamos a vencer. No albergo odio, simplemente se ponen en mi camino. Tengo que apartarlos. En este fin de los tiempos también han vaticinado la llegada, y además sería absolutamente coherente, de un falso Mesías. Cuando la noche es más oscura, lo coherente es que venga el más oscuro, porque es cuando más oscuridad hay y se siente en su salsa, en su hábitat natural. La pregunta es sencilla. Si estamos en el final de los tiempos de la oscuridad, ¿se nos va a acercar a nosotros ese falso Mesías? Pues sí. Además está a puntito, digamos, de hacerse visible. Requiere precisamente de consciencia, de bondad y de método. De consciencia, es decir, de buscar la luz, de buscar la verdad. De bondad, es decir, de practicar la bondad al máximo, y de método, es decir, ese método es como la gimnasia, el entrenamiento psicofísico que se requiere para el combate. Y desde luego de lo que se requiere finalmente es de valor y de decisión para no entregarse al anticristo, para no entregarse a la bestia. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido, y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. En el mundo de oscuridad que vivimos, en la noche oscura del alma, en el cambio de paradigma, en el Yuga, Kali Yuga, ya se ha llamado de muchas maneras. Vamos a hacer un cambio de línea, de camino. Pero ¿está hecha la miel para la boca del asno? ¿Este despertar de la conciencia es algo natural? Hay que dejarlos a los dormidos que despierten por sí solos. ¿O la casa está en llamas y hay que despertarlos porque en esa cama ya no se puede habitar? Algunos románticos de la humanidad pensamos que podemos despertar alguna conciencia. Por adelantar procesos y tiempos. No lo sé, pero no puedo dejar de ser quien soy. No sé si mi alma, mi conciencia me invita a ello. En cualquier caso necesito los mejores conmigo. Como por ejemplo, el doctor Enrique Costa. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Estoy estupendamente disfrutando de este calorcito que tenemos en exceso, pero bien, muy bien. Doctor, creo que he subido a YouTube 2 entrevistas, así que no voy a hacer que te presentes una tercera, aunque yo crezco una barbaridad. Al final no sé si estoy atrayendo a todos los despiertos o estoy despertando a los dormidos, pero en cualquier caso cada día somos más. ¿Quién es el doctor Enrique Costa a día de hoy? Bueno, pues así dicho de una forma sintética y corta, Enrique Costa es un médico mayor ya, con mucha experiencia en medicina y en existencia, y que sigue buscando la verdad. He conseguido, digamos, con mucha atención, ver algo de la verdad, pero sigo detrás de ella. Es decir, que ese calificativo de despierto quizá lo tengo parcialmente, puesto que, como te acabo de decir, sigo buscando la verdad. Lo que pasa es que quizá, como dice el refrán, el tuerto es el rey en el país de los ciegos. Y eso quizá digo, pueda hacer parecer que estoy muy despierto, pero confieso que todavía tengo algo de dormido en mí y que por eso sigo buscando la verdad. Pues me alegra esa valentía y ese honor que me brindas al pensar que con estos encuentros quizás esa esquiva aleteia, no, eso era recordar, pero recordar la verdad. Aleteia era verdad, que era sin olvido, es decir, recordando. Por lo tanto, esa esquiva aleteia podamos encontrarla hoy. Enrique Costa, hemos tratado mucho el concepto del despertar de la conciencia y quisiera saber si la oscuridad en la que vive el ser humano se hace visible porque tenemos, no sé si 2 ojos, para verla. Porque si tú estás durmiendo, no sabes que la noche es oscura. Si abres los ojos, puedes detallar cómo de oscura es la noche. La
la noche oscura que vive la humanidad es así porque hay personas como nosotros que son capaces de verla tal y cual es, ¿o no? Siempre la humanidad ha vivido esa noche oscura del alma y es una más. No nos podemos sentir protagonistas de algo que es más común de lo que pensamos, doctor. Bueno, pues como ya hemos hablado en alguna ocasión, tú y yo, y en otros programas, estamos pasando un tiempo de oscuridad eh, anímica del alma, un tiempo de oscuridad espiritual, es decir, los valores espirituales están ofuscados, se han perdido, no se ven con claridad y es una época de oscuridad porque efectivamente el hombre, la humanidad, ha pasado anteriormente otras épocas que no eran tan oscuras, donde aleteia la verdad, donde la visión espiritual era más clara, era más luminosa. Pero estamos en la época más oscura del ciclo de esta humanidad. Y esto, a nosotros, los que nos ha tocado vivirla, algunos nos damos cuenta, otros incluso creen que estamos en la época más luminosa de la humanidad. Fíjate si se enteran de cómo está la cosa, ¿no? Y otros simplemente pasan sin preguntarse si estamos en una época más o menos oscura. Pero el que estamos en una época oscura, los estudiosos de la tradición, como yo mismo, pues lo sabemos, digamos, por referencias, por que lo hemos estudiado, porque hemos escuchado y hemos leído a sabios antiguos que describen el ciclo de la humanidad y ya desde hace miles de años advertían que el final de este ciclo de la humanidad sería una época oscura. Pero además de esas referencias que nos han legado nuestros antepasados, pues cualquier observador, eso sí, medianamente despierto, que observe el mundo en que vivimos y además tenga referencias del pasado, se da cuenta de que efectivamente estamos pasando una época de mucha oscuridad mental, intelectual, espiritual, social, humana, incluso medioambiental, es decir, es una oscuridad prácticamente a todos los niveles. Y eso hace que mucha gente, repito, medio despierta o que va despertando, pues se da cuenta, pues eso de que esta humanidad última, esta en la que vivimos, pues está cargando el planeta, ha eliminado ya del mapa a muchas especies animales, está contaminando la atmósfera, está contaminando los océanos. La vida que hemos creado con esta civilización moderna e industrial es una vida tan insoportable que, aunque la prensa no lo denuncie, pues está la gente perdiendo el sentido de la existencia y se está suicidando en masa. Está habiendo una gran etcétera. Es decir,
porque hemos creado un mundo de oscuridad que se está casi convirtiendo en insoportable. Y solamente la claridad hace que incluso este mundo de oscuridad sea soportable y que permita a algunas personas individuales y algunos pequeños grupos a encontrarle sentido a la vida, incluso dentro de esta oscuridad. Creo que la pregunta de qué hace al despierto en anteriores programas ya lo planteé. Por lo tanto, me gustaría saber qué hace, antagónicamente hablando, a la oscuridad. Porque al final hay que entender, has empezado a citar aspectos personales, sociales, colectivos, espirituales. Todo se puede resumir con la noche oscura del alma, la noche oscura de la humanidad. Pero, ¿dónde están esos detalles? La consecuencia lo has dicho. La gente se quita la vida en masa. Pero, ¿cuáles son esos puntos? ¿Por qué la gente termina con su vida? ¿Porque ha perdido la existencia, la creencia en un Dios? ¿Por qué la humanidad, cito textual, vive esa noche oscura del alma, o lo que es lo mismo, que hace a la oscuridad? Pues mira, fíjate que me habías propuesto que hoy habláramos del despertar de la conciencia. Pues lo que hace que este momento de la humanidad sea oscura es precisamente la gran inconsciencia o la gran falta de conciencia que sufre el humano actual. Es decir, la clave precisamente está en la consciencia. Si fuéramos conscientes, estaríamos despiertos, puesto que la consciencia, vamos a hablar precisamente para darnos cuenta por qué estamos en la oscuridad, vamos a hablar precisamente de lo que me habías propuesto, que es la consciencia. ¿Qué es la consciencia? La consciencia es la virtud de darse cuenta de la realidad. Es la capacidad que tenemos los seres, y no solamente los seres humanos, sino todos los seres, de darnos cuenta de la realidad, de qué es lo que verdaderamente ocurre, qué es lo que verdaderamente existe, bajo qué fuerzas estamos sometidos. El darse cuenta de la realidad es la consciencia. Y estamos como estamos precisamente porque hay poca conciencia en la humanidad actual. Y para explicar qué es la consciencia, que hemos dicho que es la virtud de darse cuenta, de conocer la realidad, hay que decir que esa consciencia tiene varios niveles. El nivel absoluto de la consciencia es esa consciencia que lo sabe todo, absolutamente todo. Esa consciencia es la consciencia divina, la consciencia de Dios, la consciencia de ese espíritu universal que es el origen de todo y que lo ha creado todo
porque lo sabe todo. Esa es la consciencia absoluta, y que es la consciencia de Dios, la consciencia divina. Y fíjate, todos los libros sagrados que han sido revelados por Dios a los hombres hablan, por ejemplo, nuestra Biblia, que es el libro sagrado de la cultura occidental, habla de que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que le dio parte de esa consciencia divina que tenía él. Se la metió al hombre. Fíjate, lo describe la Biblia con una metáfora. Dice que Dios creó al hombre de barro, lo moldeó de barro, y le insufló su aliento. A ese compuesto de barro, que es nuestra parte material, Dios le puso esa consciencia, y con eso le dio la capacidad, como esa consciencia que le dio Dios era consciencia divina, le dio la capacidad a ese hombre de saberlo todo, como el propio Dios. Por eso hemos hablado ya alguna vez en este programa que el primer hombre creado por Dios, la propia Biblia y otros libros sagrados de otras tradiciones, nos dicen que ese primer hombre, que tenía la consciencia divina que Dios le había regalado, era un hombre omnisciente. Lo sabía todo. Era consciente de todo. Era consciente de la realidad que vivía. Por eso vivía en un paraíso, porque esa consciencia le hacía estar tan despierto, tan atento, tan receptivo y tan consciente de la realidad, que era absolutamente feliz. Era un hombre luminoso, era un hombre sabio, era un hombre santo, porque no se puede ser sabio sin ser santo a la vez. No se puede ser sabio sin ser bueno a la vez. Y ese primer hombre, esa primera humanidad que había recibido la consciencia divina, estaba compuesta, como hemos dicho, era aquella edad de oro que hemos hablado alguna vez y que está detallada en libros antiguos como, por ejemplo, los poemas de Hesíodo, un poeta del año 1000 antes de Jesucristo, es decir, de hace 3000 años, habla de esa edad y de cómo el hombre, debido a que el hombre es creación de Dios, porque Dios es inmutable, Dios sigue siendo omnisciente y sigue teniendo una consciencia absoluta, porque Dios es inmutable. Como decía, por ejemplo, Aristóteles, Dios es el motor inmóvil. Lo mueve todo, pero Él es inmóvil. No necesita moverse porque lo abarca todo. Pero el hombre es una criatura, forma parte de la creación que Dios lanzó en medio de la nada, ¿no? Y como es creación, está sometido a las leyes de la creación. Y, por ejemplo, una de las leyes de la creación es lo que, por ejemplo, Newton llamó
las leyes de la termodinámica, y es que todo lo creado va perdiendo luz, va perdiendo calor. Todas las galaxias, todos los seres de la creación cumplen la segunda ley de la termodinámica, y es que todo se va enfriando, todo se va oscureciendo. Y el hombre también. Y el hombre, como criatura, empezó siendo un ser absolutamente luminoso y sabio, que entonces no había olvidado nada, poseía la aletheia, sin olvido, lo tenía todo. Pero porque era una criatura, tenía que cumplir esa segunda ley de la termodinámica, y fue pasando el tiempo y fue olvidando. Fue perdiendo esa luminosidad, fue enfriando su corazón, su mente, su intelecto. Y así hasta llegar a nuestros días, que estamos, como hemos dicho muchas veces ya, en el fin o en el final de la película. Y por eso la consciencia está como muy disminuida. La luminosidad está muy apagada, y por eso estamos en la época oscura. Pero dicha y en resumen esta historia de la consciencia humana, tú me has querido que yo hablara hoy de el renacer de la consciencia, porque Dios dijo y le dio al humano la posibilidad de que durante todo ese trayecto pudiera siempre tener acceso a esa consciencia que le había dado al principio de todo. Y por eso, incluso en esta edad oscura, que ya llevamos casi 6.000 años con ella, durante esta edad oscura ha habido humanos despiertos, algunos despiertos del todo, que han podido como recuperar esa memoria, esa aletheia, han recuperado esa consciencia sin olvido. Y eso se hace, es decir, te estoy diciendo que ese despertar de la consciencia incluso es posible en el momento actual, en este momento de oscuridad del alma. ¿Cómo? Pues eso, volviendo a recordar. ¿Y cómo se vuelve a recordar? Hemos dicho, fíjate, que ese primer hombre que tenía conciencia total, tenía también bondad total, tenía verdad total. Por tanto, fíjate, para volver a la conciencia total, tenemos que recuperar la bondad. Tenemos que volver a ser buenas personas, que es algo que la gente entiende. ¿Qué es ser buenas personas? Ser buenas personas es tener esas virtudes que todas las religiones y también, no solamente las religiones, sino los métodos filosóficos o las doctrinas filosóficas han dicho que nos devuelven a la verdad, a la luminosidad. Es decir, tenemos que practicar esas virtudes, yo te diría virtudes cristianas, pero también te podría decir virtudes budistas o virtudes taoístas o incluso virtudes estoicas que, por ejemplo, practicaban los estoicos griegos y romanos. Y para ir concretando cada vez más, ¿a qué me refiero?
Pues me refiero a la humildad, me refiero a la caridad, me refiero al desapego, me refiero a la tranquilidad del alma, me refiero a todas esas virtudes que están en contra de los vicios y que nos llevan primero a la felicidad, una felicidad que no es felicidad absoluta, pero que es una felicidad relativa y suficientemente valiosa. Por ejemplo, muchos de los que hemos hablado de los suicidas, ahora hay muchos en esta época de oscuridad. ¿Por qué se suicida la gente? Pues es gente, la gente que se suicida, es gente que está absolutamente, digamos, abducida, secuestrada por el deseo de tener dinero, por el deseo de consumir, por el deseo de tener abundantes placeres de todo tipo, por el deseo, y eso les lleva a ser egoístas, a ser competitivos. La cultura además nos incita a ser competitivos. ¿Para qué? Para ganar dinero, para tener coches, para tener mujeres, para ser famosos, para todo eso. Y resulta que eso no lo tienen muchos. Son muchos los que aspiran a eso, pero son muchos los que fracasan en un momento determinado, y en un momento determinado se ven sin dinero, se ven sin acceso al consumo, sin fama o la han perdido, sin que las mujeres o los hombres, depende de hombres y de mujeres, les amen, les quieran, que han perdido a su pareja, les ha despreciado, etcétera, etcétera. Es decir, cuando no se tiene acceso a todo ese tipo de placeres, de reconocimientos, de etcétera, y no se ha practicado ni el desapego, ni la humildad, ni la sencillez, ni la meditación, el saber que uno puede ser feliz sin tener dinero. Todo eso se ha olvidado. Y como todo eso se ha olvidado, cuando uno se ve marginado, se ve despedido, se ve fracasado, y además encima no piensa que no hay nada más que lo que la vida nos ofrece, pues entonces ve justificado, por ejemplo, el pegarse un tiro o el acceder a la drogadicción desesperada y digamos, suicida, o incluso si le faltan otras cosas, pero por ejemplo tiene dinero, pues puede utilizar ese dinero para hacer una huida hacia adelante y inmiscuirse en, pues eso, en lujuria, en gula, en gastos innecesarios, en orgullo y prepotencia, es decir, en todo ese caos que hace que nunca se recupere la consciencia. Para recuperar la consciencia, cualquier maestro de sabiduría de Oriente o de Occidente te dirá primero que huyas de todo ese mundanal ruido, que valores el silencio, que valores la reflexión, que valores la bondad, que valores el altruismo, que tengas, que ames a la gente, pero que la ames de verdad. Es decir, que no la pisotees, no la humilles,
sino que no, que no produzcas envidia a los demás. Es decir, todas esas virtudes clásicas que están en todos los escritos de los grandes maestros y que están ahí y que están al acceso de todo aquel que busca. Porque el propio Jesucristo, que es el guía espiritual, es mi guía espiritual, el guía espiritual de mucha gente en Occidente, pues nos lo dice: buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Pero tenéis que buscar consciencia, tenéis que buscar verdad, tenéis que buscar bondad. Si la gente no busca eso, sino que lo que busca es lo que hemos dicho: dinero, fama, consumo, exceso de placer, etcétera, etcétera. Es decir, eso siempre, siempre te lleva al vacío y a más oscuridad. Fíjate, yo, como te he dicho en la presentación de mi persona, soy un médico mayor, es decir, empiezo a tener bastantes años, ¿eh? Y te puedo decir, tanto como médico, como hombre, como persona, como ciudadano, que fíjate, yo no he conocido nunca, a ninguna persona que sea absolutamente feliz, por rica que fuese, por famosa que fuese, por guapa que fuese. Nunca he conocido a nadie que sea feliz de continuo. La vida nos ofrece continuamente a actores famosos que se desesperan y se suicidan de una manera o de otra, o que no se suicidan y que envejecen, se retiran, son personas que a la hora de confesar su vida, pues son personas que han tenido varios divorcios, que han sido... no he conocido a nadie feliz. No he conocido a nadie feliz después de 60 y pico de años que tengo. A nadie. Sin embargo, te puedo decir que sí que he conocido a gente en paz. A gente que sin demostrarte una euforia de ¡oh, qué feliz soy! He conocido a gente tranquila y en paz, a gente consciente, que no busca esa felicidad de carcajada, de ja, 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 jiji, ja, ja, y esto y lo otro y tal, pero que a la hora que te habla, al estar con ellos, uno nota paz, nota una alegría suave de vivir, una conciencia de que no busca más que aquello que Dios le ha dado y la vida le ha dado, y lo disfruta con sencillez y con suavidad. He tenido la suerte de conocer unos cuantos de estas personas y tengo que decir que me han demostrado ser las que tienen mayor nivel de conciencia. Doctor, varios matices y un par de preguntas de continuo. Matiz primero. Yo soy absolutamente feliz, quizás porque estoy absolutamente en paz. Desde hace por lo menos 15 años. 15 años que cohabité con mis demonios en mi noche oscura de alma y quise, como estamos diciendo, nada diferente a la humanidad, quitarme la vida. En esa noche oscura del alma fue tentador, no voy a negarlo.
la visita de esos demonios donde me decían: Alberto, esta vida no es para ti. Tú eres demasiado bonachón. Tienes los ojos de un niño, pero ya no eres un niño. Y en esta vida no se viene a ser feliz. En esta vida se viene a ser esclavo. Y no te gusta ser esclavo, Alberto. Vente conmigo. Vente conmigo al infierno. Fue tentador. Pero algo se encendió. Algo diferente. Me dijo: Alberto, puedes cambiar. Puedes darte lo que buscas. Te mereces esa felicidad y la vas a encontrar. Estaba en mí. No tuve que conseguir nada. Ningún objeto material, ningún objeto físico, ningún objeto emocional. Simplemente saber que en mí estaba esa felicidad. La encontré. Escarbé, maté. No sé si los maté o los dejé ir. No soy muy agresivo. A lo mejor los dejé ir a mis demonios. Y a día de hoy estoy en paz. Y quizás por eso soy feliz. La primera pregunta, que son dos en una, después de este matiz, es saber si Jesucristo fue el primer despierto de la humanidad y una reflexión. Porque si estamos en la noche más oscura de la humanidad, yo no visualizo un Jesucristo por las calles. Esperar un segundo, no os matéis. Esperar un segundo, no te quites la vida. Sería casi... O sea, la gente le tiraría piedras. Oye, váyase usted. Váyase, por favor. Está haciendo el ridículo. Se le harían un vídeo viral y haría el ridículo. Entonces, quizá algo muy abrupto, porque si sale uno, quizás le la piden, o le ahorquen, o le crucifiquen. Pero, ¿y si empiezan a salir muchos a borbotones? ¿Y si lo único se vuelve lo común? ¿Qué tendría que pasar para que eso ocurriese? Porque entonces sí estaríamos en ese renacer de la conciencia. Jesucristo es el primer despierto de la humanidad y ¿cómo se puede dar en este momento ese renacer tan abrupto de la conciencia? Bueno, pues de todo lo que has dicho, primero te felicito por esa paz en la que vives, que me la creo además, y además me pongo yo mismo de ejemplo. Porque tú me acabas de decir que venciste a esos demonios. Pues mira, este médico que te habla, mayor, pues incluso durante una época que yo ahora considero bastante larga de mi vida, pues me dejé llevar por esos demonios. Es más, yo en ese tiempo era un poco guaperas y digamos, los demonios me tentaron con cierta facilidad. Esa vida, digamos, de placeres y de exhibicionismo y de hedonismo, etcétera, pues me resultó fácil de llevar a cabo y me dejé llevar. Y efectivamente, por eso tuve luego la experiencia de que ese es un mundo vacío, un mundo dulzón que te atrae de entrada, pero que efectivamente una vez has tomado las primeras cucharadas o unas cuantas cucharadas de esa vida dulzona, detrás no hay nada. Y me sentí vacío. Y tuve la suerte de reaccionar, tuve la suerte de que el recuerdo de este personaje, de Jesucristo, vino a mí y de alguna forma me rescató. Y desde que
me rescató, fíjate. Yo antes, en ese periodo de transgresión y de diversión, etcétera, estaba como muy empeñado en ser yo mismo. Siempre estaba diciendo que yo hacía lo que quería, que yo me buscaba a mí mismo, nadie tenía poder sobre mí, que yo hacía lo que se me antojaba. Era yo el rey de mí mismo, pensaba. Sin embargo, luego descubrí que no. O sea, en realidad era el esclavo de ese tipo de vida placentera y ególatra que llevaba. Después, cuando salí de ahí, fíjate, ya no quise más ser yo mismo. Ya no quise ser Enric Costa. Quise ser, digamos que me encaré a ese personaje y le dije, ya no quiero ser yo. Ya sé quién soy yo cuando me dejo ser yo, me dejo llevar por mí mismo. Ahora quiero ser o quiero parecerme a ti. Le dije a este personaje, a Jesús. Y bueno, desde entonces, efectivamente me pasó lo que te pasó a ti. Encontré la paz. Desde entonces no tengo deseos. Antes tuve muchos deseos, iba detrás de mis deseos. Ahora no tengo deseos. Ahora hago lo que Dios o Jesús me dice que tengo que hacer. Tengo unos hijos, los estoy criando, tengo un trabajo, lo estoy haciendo, y sin deseos. Y descubrí, como dice Jesús, incluso por si alguien nos escucha y tiene, digamos, creencias budistas, como dice el propio Buda también, o sea, desde que renuncié a ser un hombre lleno de deseos, y resulta que estoy en paz, soy suavemente feliz. No soy un eufórico feliz, soy suavemente feliz y estoy además muy conformado con mi felicidad. Eso en cuanto a tu persona y a mi persona, quería también decir esto. En cuanto a si Jesús fue el primer iluminado, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que incluso los primeros hombres que creó Dios eran iluminados y además han habido bastantes personas iluminadas a lo largo de la historia de la humanidad. Jesucristo es un avatar, es decir, es el Hijo de Dios, es una divinidad, es Dios mismo, es el Hijo de Dios que encarnó en hombre para, digamos, traer luz en una época que ya había muchísima oscuridad en la humanidad. Tengo que decir que, como Jesucristo, hubieron y han habido otras divinidades, otras, digamos, facetas divinas que han tomado cuerpo, es decir, han encarnado también para dirigir a la humanidad, como pueden ser Krishna, Rama en la tradición hindú, como el propio Buda y como el propio Mohammed, Mahoma, que nosotros le llamamos Mahoma, que son personas iluminadas, y eso quiere decir divinas, que han venido a guiar a los hombres. Dios Padre, el Dios único, ama tanto a la humanidad que envía, sobre todo en esta época oscura que ya llevamos 6.000 años con ella, ha enviado a unos avataras, es decir, a unas encarnaciones divinas de su propia naturaleza para guiar a los hombres. Y eso es Jesucristo.
Y estoy de acuerdo contigo que si fíjate a Jesucristo, por ser un hombre verdadero y un Dios verdadero, por ser la bondad absoluta, por ser un hombre absolutamente despierto, bondadoso, caritativo, sabio, etcétera, no le soportaron. Y como no le soportaron, le crucificaron. Y ten bien segura la noción de que si volviera en este mundo, duraría 4 días. También lo matarían, lo eliminarían o, como tú mismo has dicho, lo volverían a crucificar. ¿Por qué? Porque, fíjate, la oscuridad no soporta bien la luz. Y si ahora cuando termine el programa coges la Biblia y lees el inicio del Evangelio de San Juan, verás que allí habla de que la luz vino a los hombres y los hombres no la recibieron, hablando de Jesucristo. Es decir, Jesucristo, que era la luz divina, vino. ¿Vino a qué? Vino a amar a los hombres, vino a iluminarlos. Algunos los iluminó, Y es más, su luz dura tanto que 2000 años después todavía existimos gente que buscamos su luz, la seguimos y, bueno, nos acercamos a ella, Es decir, nos acercamos. Hacemos todo lo posible por acercarnos y hacemos todo lo posible por imitarle, sabiendo o siendo conscientes de nuestras limitaciones. Pero bueno, el camino es largo. No hay frontera en ese camino. Y yo sé que se puede llegar hasta fusionarnos con el propio Jesús, que es Dios. Es decir, podemos llegar a fusionarnos con Dios cuando logremos el despertar de la consciencia absoluta. Con lo cual el tema de hoy es bastante divertido. Enrique, te confieso de nuevo, insisto, en ciertos conceptos. Yo cuando empecé a hacer este tipo de programas en 2020, mi corazón, mi alma, mi conciencia me decía hablar, tener la charla. A lo mejor no sé si, como todo, se va practicando, se va desbrozando esa conciencia y uno poco a poco va siendo más auténtico consigo mismo y por tanto con el espectador. Pero yo sabía que la miel no estaba hecha para la boca del asno. Yo no podía aquí hablar en 2020 de vamos a elevar nuestra conciencia. Usted, señor Alberto, cambie de camello porque las drogas no le sientan bien. Es decir, en un mundo de oscuridad, ¿qué tengo que hablar? De oscuridad. Si trato temas sensacionalistas, salseantes, pues que si un presidente besa a una chica, pues entonces sí. Aquí tendría cientos de espectadores, miles de espectadores, el debate, o la besó y ella no quería, y vamos a... Claro, separaría el mundo. ¿Por qué? Porque soy coherente con lo que tengo alrededor. Lo que tengo alrededor es oscuridad. Tengo que hablar de oscuridad. Con lo cual, es algo que poco a poco he hecho un pulso con la sociedad, intentando ser equilibrista entre la oscuridad que me interesa, es decir, de la que me quiero proteger, del mal que avista este mundo, y la luz que quiero sacar. Es un pulso osado. Si Alberto hace 3 años le dicen, oye, tú vas a tener 300, 400 espectadores ahora mismo, miles en YouTube, hablando de consciencia, de elevar, de luz, de nuevo, ese camello no le está dando buen material. Cambie, por favor, de drogas. No le están sentando bien. Usted tiene sueños iluminados. Entonces, quizás, no sé si soy un adelantado, pero hay algo que me empuja.
Y lo mismo que me empuja a mí a hacer algo de luz cuando hay tanta oscuridad, mis espectadores en el chat ahora comentan lo que estoy diciendo de una manera u de otra. Y es gracias por decir, Alberto y Enrique, hay comentarios así, lo que vosotros verbalizáis son cosas que nosotros pensamos y sentimos. Te lo leo textual. El comentario, entre muchos, es muy necesario personas como Enrique y Alberto que sean capaces de expresar todo aquello que pensamos y sentimos y que no somos capaces de verbalizar. Tal cual. Con lo cual, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque es la clave. ¿Qué es eso que empuja no solo a mí a ser osado y decir voy a hacer luz con tanta oscuridad? Vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo lo consigo equilibrarme entre lo que necesito hacer y lo que tengo a mi alrededor. Cada uno con su vida, con sus circunstancias personales. Pero ¿qué es eso que empuja? ¿Es la conciencia? ¿Es el alma que dice se acabó ya de esta oscuridad demoníaca? No me siento a gusto. Quizás el azote del esclavista ya empieza a escocer. Ya están cicatrizando las primeras heridas. No me cabe un látigo más en esta espalda. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que empuja a la conciencia, doctor? Pues yo creo que lo que nos empuja a la conciencia es la propia conciencia. Es decir, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y aunque estemos muy alejados de eso, aunque estemos en plena oscuridad, hay una parte de nosotros que no olvida que somos de Dios, que tenemos que volver ahí. Eso es lo que a mí, como te he dicho, en mitad de mi vida y en mitad de ese torbellino existencial de ruido, de placeres, etcétera, cuando me encontré vacío, resulta que había algo ahí en mí, en el fondo de mi propia oscuridad, que brillaba con una luz tenue. Era una pequeña luz, que era recuerdo de la luz de Dios que habita en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos volverá a casa. Eso es lo que nos devolverá al sitio de donde somos. Porque aunque lo hayamos olvidado, la verdad es aletheia. No olvido, recuerdo que los espectadores que nos escuchan, que sepan que eso que hay dentro es lo que les devolverá a la luz y que para ello hay que simplemente prestar atención a esa lucecita y empezar a valorar aquello que el mundo no valora. Es decir, empezar a valorar la verdad, empezar a valorar la bondad, empezar a valorar la belleza, la sinceridad, la humildad, la paz, el silencio, todo eso que el mundo no valora, es más, intenta que nos perdamos en ese ruido y en esa verborrea incesante que el mundo nos ofrece. Sin embargo, si uno se para, reflexiona, recuerda, por eso el propio filósofo Platón decía, curiosamente, que el verdadero conocimiento, por tanto, la verdadera consciencia, resulta de recordar aquello que en realidad somos. Por eso hay que parar, hay que huir de la superficialidad, del ruido, de las luces de neón, para
volver la mirada hacia adentro y recordar lo que somos. Doctor, hemos dicho palabras, conceptos, emociones, sentimientos, estados muy potentes, pero, y déjame que haga una reflexión, ¿qué papel juega el amor? No lo hemos nombrado. ¿El amor qué es? Yo ahora mismo, si salgo a la calle y una de las maneras, formas que se puede manifestar el amor, de las maneras más altruista y sencilla, es un abrazo. Si yo ahora mismo me voy a la calle, me pongo a abrazar, de nuevo, cambio de camello, usted está loco, Alberto, ¿qué está haciendo? Dando abrazos a desconocidos. Entonces, cuando quizá la gasolina del alma es el amor, pero el depósito está vacío, ¿qué pretendemos despertar si no hay gasolina para encender el motor del alma, de la conciencia? ¿Cómo se trabaja el amor en un mundo donde el odio, como decía, el odio, el sensacionalismo, la acritud es lo normal, lo habitual, el desprecio es lo habitual, no el amor, no el no solamente el amor, sino el apreciar el amor, porque el amor lo es todo. Un atardecer es amor, y yo me pongo a apreciar ese atardecer. Unos pajaritos volando es amor, yo me pongo a apreciarlos. El silencio de la noche es amor, y lo practico cada noche. Pero, ¿cómo se trabaja el amor o dónde se busca? ¿Tengo que ir en el desierto a buscar gasolina para este coche? ¿Tengo que buscar amor donde no hay amor, donde está su antagónico, el desprecio, la acritud, el dolor, el odio? ¿Cómo se trabaja el amor? ¿Cómo se aplica el amor? ¿Cómo se halla el amor esencial en el despertar de la conciencia? Bueno, pues como tú has dicho, y no eres el único, porque Jesucristo también lo dijo, que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, dijo él, y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo fundamental. Es más, por ejemplo, Dante Alighieri, en la Divina Comedia, habla del amor que hace girar los astros y las estrellas, dice Dante, ¿no? Efectivamente, el amor es el núcleo, incluso es el núcleo de la consciencia. Es decir, no se puede ser consciente sin amar. Y amar se ama amando. ¿Y cómo tenemos que amar? Pues el propio Evangelio, el propio Jesús lo dice. Trata a los demás como tú quisieras ser tratado. Es así el amor. Es decir, ¿cómo quieres ser tratado? Tú quieres ser tratado con bondad, con cariño, con suavidad, con ternura. Hazlo así, o sea, hagámoslo así con todos. Es decir, huyamos del desprecio, huyamos del juicio hacia los demás. Fíjate, si el amor es importante para la conciencia y para la bondad, que Jesucristo dijo a los que le seguían, nos dice a los que le seguimos, que incluso debemos amar a nuestros enemigos. Dice él, si amas a los que te aman, ¿qué mérito hay en ello? Dice, los malvados, efectivamente, los mafiosos, habrás visto algunas veces en las películas e incluso en las noticias, cómo los mafiosos
Son capaces de matar a todo el mundo y luego van a casa y a su niñito y a su niñita lo cogen en brazos y les compran todos los regalos del mundo y tal. Y Jesús dice, si amas a los que te aman, ¿qué mérito hay en ello? Tienes que amarlos a todos, incluso a tus enemigos. Fíjate si es importante el amor, para llegar a la plenitud de la consciencia. Y por eso tenemos que amar a todos, incluso a aquellos que no nos aman, incluso a aquellos que nos odian. Tendremos que protegernos de ellos, tendremos quizá que apartarnos de ellos porque nos odian, pero no tenemos que dejar de amarlos. Es más, existe una oración cristiana, un mantra cristiano, por eso de que ahora la palabra mantra parece que se entienda más, un mantra es una oración, pues existe una oración, un mantra cristiano, que es el Padre Nuestro, que es una oración poderosísima, que trae muchísima bendición y que hay un trozo de ella donde, dirigiéndose a Dios, el fiel, dice, perdónanos como nosotros perdonamos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es, digamos, la culminación del amor, el perdón a todos aquellos que nos ofenden. Pero efectivamente, el amor no es solamente, digamos, los abrazos que tú me has dicho, es una muestra de amor. Pero también hay gente que abraza y no ama. Es decir, el amor es más profundo. El amor es eso, amar a los demás y tratarles como tú quieres ser tratado. Si tú no quieres que te engañen, amar a los demás es no engañarles. Si tú no quieres que te manipulen, no manipules a los demás. Si tú no quieres que te maltraten, no maltrates. Si tú quieres que sean cariñosos contigo, sé tú cariñosos con los demás. Eso es el amor. Doctor, me lo pone complicado. Creo que no voy a poder elevar mi conciencia. Amar a mis enemigos, entenderlos, puede ser. Comprenderlos, puede ser. Perdonarlos, puede ser. Pero amarlos, ¿cómo puedo amar al enemigo de la humanidad? Enemigo de la humanidad. Todo su trabajo es exclusivamente hacer enfermo, débil al humano, matarlo, esclavizarlo, amar. Ya sé por dónde va a ir usted. Jesucristo en la cruz. Incluso les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero yo creo que estos demoníacos que gobiernan esta encrucijada que vive la humanidad saben muy bien lo que hacen. Saben perfectamente qué hacen y por qué lo hacen. Somos sus esclavos. Nos temen. Nos tienen miedo. Lo he debatido muchas veces y esta lucha no es David contra Goliat. Nosotros somos Goliat. Ellos son David. Nosotros somos gigantes que no nos pueden alcanzar e inventan epopeyas para decir que nos pueden vencer un enanito pequeñito, un humano. Nosotros somos Goliat, somos divinos. Tenemos la divinidad en nuestro interior. No pueden con nosotros, nos temen. Por eso todo su trabajo en todos los aspectos sirve para esforzarse en que seamos esclavos, y a veces incluso no lo consiguen. Pero usted me está pidiendo que les ame.
Me pueden dar pena, quizás. Pobrecicos míos, claro. Qué mal lo tienen que pasar para tener que hacer algo así. Pero amar, quizás ese capítulo, esa asignatura la voy a suspender. En cualquier caso, ¿qué tendría que hacer para amar a mi enemigo? Bueno, si les comprendes, les perdonas y te dan pena, estás muy cerca de amarlos, ¿eh? 4,9. Exacto. Estás muy cerca de amarlos. Y fíjate, ahí te voy a poner yo el- una, una historia que en este caso no es cristiana, es hindú. Habrás oído hablar de una especie de novela, de una epopeya que se titula el Bhagavad Gita. ¿Te suena? Quizá lo has oído hablar, ¿no? Es la historia de un príncipe hindú que tiene que hacer la guerra a, unos, a unos personajes que eran familiares suyos, que eran gente de alguna forma pues injusta, cruel, etcétera, y llega un momento en que eh, la, la, epopeya, esa hindú, dice que este guerrero, que se llamaba Arjuna, tenía un auriga que le llevaba el carro de combate, ¿no? Que era el mismísimo Shiva, el dios Shiva, Krishna. ¿Eh? Y él llega un momento en que tiene que hacer la guerra y como los enemigos suyos eran familiares suyos, pues le da pena y entra un poco como se niega a hacerles la guerra porque eran gente a la que él había amado y se iba a enfrentar a ellos y tenía que matarles. Y el dios Auriga que le lleva le dice, tienes que hacer la guerra porque tienes que imponer el orden, tienes que imponer la justicia. Dice, no creas que matas a nadie porque, es más, tienes que matarlos, tienes que pelear con ellos y destruirles amándoles, porque nadie muere, todo se transforma. Y lo único que tienes que hacer es imponer la justicia, aunque imponer la justicia sea destruirles a ellos. Pues eso también ocurre en este combate, digamos, contra los malos, ¿no? Contra los malos, esos que están destruyendo, que quieren perdernos a todos, etcétera. Si hay que eliminarles, hay que eliminarles, pero sin dejar de amarles. ¿Qué quiere decir eso? Sin dejar de comprender eso que tú has estado casi a punto de llegar a amarles, sin dejar de comprender que son los malos de la película porque están equivocados, porque son unos ignorantes, por muy listos y muy ricos por muy listos que se crean ellos y por muy ricos que sean. En realidad son unos pobres ignorantes. Lo que pasa es que para defendernos quizá tengamos que eliminarles, pero sin dejar de comprender para poder amarles. No sé si me explico. Es decir, el guerrero perfecto es aquel que lucha contra su adversario sin odiarle, amándole, comprendiéndole, pero venciéndole. Estamos de acuerdo que le vamos a vencer. No albergo odio. Simplemente se ponen en mi camino. Tengo que Eso. apartarlos. Eh,
Doctor, le voy haciendo las últimas preguntas. En este fin de los tiempos, también han vaticinado la llegada, y además sería absolutamente coherente, de un falso Mesías. Cuando la noche es más oscura, lo coherente es que venga el más oscuro, porque es cuando más oscuridad hay y se siente en su salsa, en su hábitat natural. La pregunta es sencilla. Si estamos en el final de los tiempos de la oscuridad, se nos va a acercar a nosotros ese falso Mesías. Pues sí. Además está a puntito, digamos, de hacerse visible. Pero fíjate que ya está preparando el terreno. Fíjate, unos minutos antes de que iniciáramos el contacto, tú y yo, para hacer el programa, estaba yo navegando por internet para hacer un poquito de tiempo y me he parado en un vídeo que me ha llamado la atención. Ya he visto varios de esos, lo cual indica que eso que te voy a contar se está generalizando. Y este pequeño vídeo de 10 minutos trataba de un policía en Estados Unidos que lo habían expulsado del cuerpo porque en su Twitter particular, en su Twitter personal, había escrito unas frases de la Biblia donde se afirma que Dios creó el matrimonio entre hombre y mujer. Eso es algo que instituye Dios en el principio, en el Génesis. Dice, Dios creó al hombre varón y hembra. Y Jesucristo también lo recuerda y está varias veces escrito en la Biblia. Pues como eso ahora va en contra de la cultura general, pues el propio cuerpo de policía le había dicho a este chico, un chico joven, que si no borraba eso del Twitter iba a ser expulsado de la policía. Y este chico, por cierto, escogió que él no renunciaba a decir la verdad y, por tanto, le habían expulsado del cuerpo, siendo además un chico que tenía vocación de policía. Bien, toda esta persecución que está habiendo para aquellos que defienden la verdad, no solamente la verdad moral y la verdad espiritual, sino incluso la simple verdad biológica, y que son perseguidos, multados, expulsados, etc., eso demuestra que esta sociedad se está convirtiendo en la sociedad de la bestia. Y la bestia, el anticristo, cuando venga, lo tendrá casi todo hecho. No hará más que reinar en un reino que le aceptará como el rey. Y eso, como ves, está a punto de materializarse, de aparecer. Lo que pasa es que a ese anticristo, a esa bestia, siempre va a haber gente que nos vamos a enfrentar a ella. Muchos de nosotros es posible que sucumbamos en ese combate, aceptamos ese reto, no tenemos miedo. Y también sabemos que luego de ese anticristo vendrá Cristo, vendrá ese avatar divino que vencerá
sobre toda esa sociedad bestial y sobre ese anticristo, y entonces habrá terminado definitivamente una película y empezará otra nueva, luminosa, llena de consciencia. Ahí es donde los que sobrevivan, incluso los que hayan sucumbido, esto lo dicen también los libros sagrados, volverán con una conciencia plena. Ese, querido Alberto, va a ser el renacimiento de la conciencia, esa vuelta de la luz que impregnará a todos y, digamos, de un plumazo desterrará la oscuridad que estamos viviendo y que todavía va a ser como más intensa. Pero aquellos de nosotros que no rechacemos la luz siempre estará dentro de nosotros y finalmente brillará tanto dentro como fuera. Última pregunta, y esta a modo de teaser, de tráiler, porque acabas de decir lo que acabas de decir, y eso solamente implica una cosa, y es que me veré obligado a traerle de nuevo recientemente. No me puede decir que viene la batalla y dejarme con la miel en los labios. Soy un guerrero de la luz. No me puede decir que dentro de poco voy a tener que salir. Escucho ya los tambores afuera. Estoy preparando, me estoy poniendo la armadura, el casco, la espada de la luz. Tengo ganas de verle los ojos al siniestro. ¿Cuáles son la última pregunta, doctor, es cuáles son las herramientas para que cuando venga ese falso Mesías, ese oscuro, siniestro, demoníaco, hacerle frente? Porque además lo has dicho, quizás algunos caigan en la batalla. Pero ¿cuáles son esas herramientas, ese escudo, ese casco, esa espada de la luz que necesita todo guerrero de la luz cuando eso ocurra? Bueno, pues como tú muy bien has dicho, Alberto, la explicación de eso requiere un tiempo que nos daremos, pues eso, dentro de poco, cuando tú y yo quedemos otra noche como hoy, porque efectivamente requiere tiempo para explicar. Digamos que como tráiler, como un pequeño aporte, requiere precisamente de consciencia, de bondad y de método. De conciencia, es decir, de buscar la luz, de buscar la verdad, de bondad, es decir, de practicar la bondad al máximo, y de método, es decir, ese método es como la gimnasia, el entrenamiento psicofísico que se requiere para el combate. Y desde luego de lo que se requiere finalmente es de valor y de decisión para no entregarse al anticristo, para no entregarse a la bestia. Bueno, próximamente en sus pantallas, en sus cines, El Método, por el doctor Enrique Costa, El Método. Doctor, nada, sé que no tiene redes, no sé si quieres promocionar algo, libros, no lo sé. Hablar de lo que uno hace tampoco es tan egocéntrico, creo. En cualquier caso, si quieres promocionar algo ante 400 personas en Twitch y miles en YouTube, o donde te pueden seguir, o que tú necesites a modo de promoción, y yo lo dejo en Telegram. Bueno, pues nada, yo como he escrito recientemente 2 libros
que hablan sobre todo de salud física, pero también en uno de ellos, titulado Iatrogenia, la medicina de la bestia, hablo precisamente de algo del método que vamos a comentar, y hablo sobre todo de las características de esta sociedad de la bestia aplicada a la salud y la enfermedad, por esto de que soy médico. Si a alguien le interesa, puede buscar estos dos libros, lo puede encontrar en librerías y también en Amazon si lo busca. Lo tengo los dos. Ahí está. Compartido. Pues en mi Telegram lo dejo. Nada, doctor, que espero que este ratito hayas estado a gusto, te haya aportado valor y no sé si osadamente te haya podido quizás elevar la conciencia o despertar aún más, si cabe, siempre se puede, elevar la conciencia. ¿Has estado a gusto, doctor? Desde luego he estado a gusto. He hablado, digamos, con gusto, con placer para quien nos pueda escuchar, y, por supuesto, siempre elevamos un poquito, un puntito, la conciencia. Cada vez que escuchamos o cada vez que hablamos con amor, con conocimiento y buscando siempre la verdad. Pues lo dejamos ahí. Doctor, gracias de todo corazón. Ya lo sabes que como Bertín, pero mucho más sexy y despierto, mi casa es tu casa para dar difusión a todos tus proyectos, y que tenemos ahí un segundo capítulo, el método, por el doctor Enric Costa, hablando de cómo defenderse del anticristo, el falso mesías, que pronto va a venir a este lugar, o quizá ya está, solo tenemos que verlo dentro de poco. Doctor, hablamos pronto y gracias de todo corazón. Muy bien, un abrazo a todos los que nos oyen y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo, que vaya bien. Chao. Chao, chao. ¿Qué ha pasado? Venga, a ver si... Creo que tengo otro invitado. ¿Esto qué es? Canal de los sueños. Madre mía, el nivel aquí es alto, ¿no? Por lo visto. ¿Pero este canal de qué va? ¿Alguien lo sabe de qué va esto? O sea, ¿tú lo sabes de qué va esto? Es que yo tengo muy claro esto. O sea, una persona que llega medio perdida y dice, pero no he entendido nada de la conversación. O sea, llega aquí alguien muy dormido, muy de la Matrix profunda, y dice, pero esto es una secta como poco. Que está de Dios. ¿Qué? ¿Os ha aportado valor? Vamos a hacer encuesta. Sí. Elevó mi conciencia. Es que soy tan osado de hacer programas solamente para unos pocos. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando, y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía, para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido